Seguro que cuando escucháis la palabra ninja en vuestra mente os imagináis algo así. O bueno, quizás es algo más parecido a esto. Y ya os digo yo que no tiene nada que ver. En Occidente hemos mantenido la idea de que los ninjas eran aguerridos luchadores que manejaban armas y asesinaban en la oscuridad. Y nada más lejos de la realidad. Al parecer esta imagen ha sido difundida por los propios japoneses en obras de teatro del siglo XIX y ha llegado hasta nuestros días como iconos de cultura pop para fomentar el turismo en su país. Según diferentes historiadores, la figura del ninja nunca llegó a existir como se nos ha vendido, pero están basados en un tipo de samuráis que sí que existieron, los shinobi. Durante el periodo Sengoku, que quizás os suene el nombre de cierto personaje de Akira Toriyama, tuvo lugar la Guerra Civil de Japón. Entre los siglos XV y XVI, mientras en Europa estaba teniendo lugar el Renacimiento, el país del sol naciente peleaba durante 100 años por el control de la región. Como cualquier guerra, ya os podéis imaginar que fue una época muy inestable, con continuos cambios y luchas por el poder. Y aquí es donde se hizo fuerte la figura sobre la que se basaban los ninjas. Pero bajemos un poco las revoluciones porque en aquella época ni siquiera se llamaban ninjas. Este término empezó a utilizarse a partir de los años 50 del siglo pasado, cuando empezaron a hacerse populares en nuestra cultura. En Japón eran conocidos como shinobi no mono, que significa algo así como persona que se mueve sigilosamente. Y aquí es donde viene la primera gran mentira de los ninjas. Todo este tiempo nos han hecho creer que eran guerreros cuando en realidad eran espías. Sí, como lo veis, fueron samuráis contratados por el gobierno para obtener información. Y no tenían ningún traje especial como aparece en las películas, se vestían como los samuráis para pasar desapercibidos. Lo cual tiene bastante lógica. Este es el típico momento en el que te está gustando tanto el vídeo que aprovechas para suscribirte. Al parecer el mito que se ha difundido sobre los ninjas viene de un grupo de élite que se especializó en espionaje bélico durante el siglo XV en Japón. Todas estas técnicas de los shinobi formaban parte del ninjutsu, un arte secreto que se transmitía de forma oral y que era memorizado por los aprendices. Al ser secreto no se registraba por escrito, para que en caso de que identificasen a algún ninja no sacasen información de todo el resto del colectivo. Sus técnicas ocultas no solo eran de combate. Aprendían cómo engañar a la gente para conseguir información, cómo identificar a otros espías en diferentes ciudades, o a generar rumores entre la población. Sus principales objetivos fueron los de identificar la situación del enemigo. ¿Y dónde se podía contratar los servicios de estos shinobi? Los poblados ninja más famosos se encontraban en Iga y Koka, porque por aquel entonces la capital de Japón estaba en Kioto y orográficamente era una zona muy bien defendida. Los ninjas de Iga y Koka sabían muchísimo sobre pólvora, medicina, sustancias similares y aprendieron mucho de los monjes budistas. Seguramente nada de lo que imaginabais antes de comenzar a ver el vídeo. Pero hay algo alucinante de los ninja que sí que ha trascendido la arquitectura. Porque como yo no soy historiador, pero sí arquitecto, podemos hablar de las viviendas que utilizan en Japón como reclamo turístico y que dicen que pertenecieron a los ninjas. Allí son enseñadas como casa-museo, como si se tratasen de una especie de parque de atracciones reconstruido para la ocasión. Algo así como un Disneyland made in Japan, porque al ser personas que negociaban con información y se movían entre las sombras, decidieron que sus viviendas tenían que ser diferentes a la del resto de japoneses. Es por ello que modificaron sus casas para que funcionasen como artilugios de defensa. Concretamente introdujeron elementos que les sirvieran para poder huir en caso de que la cosa se pusiera peligrosa. Porque a nadie le hace gracia descubrir que tiene un espía en el pueblo y que está facilitando información al enemigo. Y pueden querer de repente, yo qué sé, clavarte una espada por la espalda por traidor. Por eso he clasificado estos elementos arquitectónicos en 3 grupos diferentes. En realidad a la clasificación le he puesto mucha imaginación, pero tiene que ver con su filosofía ninja y con cómo me imagino yo que funcionaban las viviendas en caso de que recibieran una emboscada. El primer grupo es el mantra de cualquier ninja que está siendo atacado, porque la mejor manera de sobrevivir a la paliza que te quieren dar es esconderte de tus agresores. Nada de enfrentarte a ellos y cargártelos con katanas, que esto no es una película de Hollywood. Si un grupo de enemigos va a por ti y te encuentras solo en la vivienda, lo mejor que puedes hacer es esconderte. Si veis una casa ninja desde el exterior, podríais pensar que es una casa como la de cualquier agricultor estándar que no tiene nada que ocultar. Pero esa es precisamente la gracia, pasar desapercibido de cualquier vecino que pueda sospechar de ti. Uno de los artilugios más alucinantes es el Dondengaeshi, que no es más que un panel giratorio tras el que se podían esconder. El ninja, cuando se veía acorralado, corría hacia el panel y desaparecía casi por arte de magia. Todas estas técnicas necesitaban entrenarse antes, no penséis que cualquiera puede hacerlas sin que se note que está claramente detrás de la pared. Si os fijáis, lateralmente se colocaban unos pequeños listones de madera para que el shinobi pudiese subir por ellos y esconderse en una especie de falso techo superior. De esta manera los ninjas quedaban ocultos en una zona más oscura donde podían ver cómo se movían los invasores por su vivienda sin que ellos le viesen a él.
Era una zona segura de la casa, en donde podían esconderse en caso de que supieran que alguien iba a entrar a buscarle. Y si tenían que seguir escondiéndose por la casa, habían desarrollado otros sistemas como paneles correderos mediante poleas, pequeños huecos falsos en paredes que pasan desapercibidos y no sabes que están ahí, o incluso muebles que son entradas a otras salas más apartadas. Todo ello con la única función de que el ninja pudiese esconderse de sus captores y ponerse a salvo. Hay que imaginarse que todos estos artilugios funcionarían como una especie de sistema de seguridad de hoy en día, algo que les sirviera al ninja para escapar en caso de que la situación se pusiera complicada. El segundo grupo es muy obvio si habéis comprendido el primero. Corre muy fuerte para seguir escondiéndote. Esto podía ocurrir en el momento en el que se ocultaban en algún lugar de la casa y sus enemigos volvían a encontrarles. Pensad que los ninjas eran especialistas en conseguir información, no en ponerse a repartir mamporrazos como si no hubiera un mañana. Sus habilidades eran la infiltración y el sigilo, por eso no les quedaba otra que volver a huir y agazaparse en otro lugar. Es aquí donde aparece el segundo grupo de mecanismos arquitectónicos, como una falsa viga que se descuelga de la pared y se transforma en una escalera para subir al segundo piso, o una cucaña similar a la de los bomberos para descender al piso inferior. Todos estos artefactos se intentaba que quedasen ocultos, mediante mímesis de elementos constructivos de la propia vivienda que tenían que ser accionados mecánicamente por el propio ninja. Es decir, elementos que si no sabías que estaban ahí eran muy difíciles de localizar. En el caso de que la vivienda estuviera completamente rodeada de enemigos y la puerta principal se encontrara vigilada, había otro tipo de salidas secretas para poder escapar y una vez fuera pudieran seguir corriendo hasta ponerse a salvo. Y esto implicaba la utilización de otras técnicas que aprendían con el ninjutsu, como por ejemplo clavar su espada sobre el terreno y saltar sobre ella para utilizarla como escalón en caso de que el muro fuese elevado. El cordel del arma lo hacía muy largo para después poder recogerla sin problemas cuando ya estuvieran arriba. Otro de los artefactos loquísimos que tenían para moverse en el exterior era el misugumo, una especie de calzado que utilizaban los samuráis para caminar sobre la superficie del agua. Algo bastante alucinante si piensas que se diseñó en el siglo XV, pero que también necesitaba de entrenamiento para moverte con ellos sin hacer el ridículo. Y llegamos al último punto, porque si esconderte y correr no ha servido de nada y los enemigos han terminado capturándote, solo queda una salida: defiéndete. Antes os he comentado que un ninja evita cualquier tipo de combate, porque su único deber es mantenerse vivo y ofrecer información. Pero por si las moscas, durante su formación aprendían artes marciales para defenderse. Su entrenamiento no se basaba en atacar y en derrotar enemigos, sino más bien en mejorar sus capacidades defensivas para poder escapar de ellos. Esto significaba que, si no les quedaba más remedio, tenían que utilizar armas para evitar que les atrapasen. Y precisamente por eso desarrollaron escondites de armas en sus viviendas, como este peldaño secreto, que si no sabes cómo accionar va a permanecer totalmente oculto, pero que con un rápido movimiento puede proporcionarte una espada para que tus agresores se lo piensen dos veces. Otra de las grandes mentiras de los ninjas es cuando los ponen lanzando shuriken, porque son armas que utilizaban los samuráis y que por cierto son dificilísimos de controlar. Si ya es complicado lanzarlos contra un objetivo estático, imaginad contra alguien que no para de moverse. Otros elementos arquitectónicos que implementaron en sus viviendas fueron unas escaleras en donde desaparecía la contrahuella, para que cuando los enemigos pisaran sobre los peldaños, alguien escondido debajo pudiera con una lanza o una espada cortarle los tobillos. Todo muy friendly, ya podéis imaginar. Y en el caso de que por ninguna de las razones hubiera una mínima posibilidad de poder escapar o defenderse de sus agresores, a los ninja solo les quedaba una salida. Según dictaba su código ético, debían hacerse el harakiri antes de que les capturaran con vida, para no revelar toda la información que habían conseguido. Al igual que los samuráis, preferían poner fin a su vida antes que ser derrotados. O al menos, esto es lo que nos contó el guía turístico de la Villa Ninja cuando estuvimos allí, que no sé si forma parte del mito que han ido construyendo ellos mismos o realmente era su modus operandi. Y esto ha sido todo sobre el apasionante mundo de los ninja y los secretos arquitectónicos de sus viviendas. Un tema que me pareció súper interesante cuando estuve viviendo en Japón y decidí acercarme a conocer una de sus villas. Y que os recomiendo encarecidamente que visitéis si tenéis la oportunidad. Antes de despedir el vídeo, os recuerdo que sigo dando forma al canal de Twitch para empezar a hacer directos dentro de muy poquito, y os invito a seguir de cerca para que no os perdáis todo el contenido que viene por delante. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.